Para hacer este sándwich comenzaremos rallando la grasa de esta picaña en rombos, cuestión de que todos los rombos queden pequeños para que la grasa quede crocante. Si ves que esta picaña está muy golpeada, en la descripción te dejo el link de mi anterior video para que veas cómo comenzamos una picaña desde cero hasta darle forma. Al terminar estos rombos sobre la grasa comenzamos a darle sabor a este pedazo de carne con la de siempre, la kosher, abundante, que la mayoría se va a caer. Seguido de esto vamos con un poco de crack, pimienta molida. La distribuimos bien con la mano y le agregamos al gusto ajo en polvo por todos lados. Masajeamos y nos aseguramos que el condimento entre por las fibras para que coja gusto y sabor. Hoy haremos esto al canca y comienzo mostrándote la base, donde voy a ensamblar las espadas para luego clavarla en la carne. Medimos antes de perforar a qué altura la haremos y comenzamos penetrando la carne con una espada y luego vamos con la otra. Ajustamos para que la carne quede centrada en el canca y utilizaremos estas varillas de brochetas o pinchos para darle estabilidad a la carne y que no se esté pandeando de lado a lado mientras da vueltas. Ensamblamos el motor y esto está listo para ir a girar por aproximadamente 2 horas y media. Encendemos los carbones, que para esto te recomiendo el carbón natural, no el de briquet, sino este. Me parece que este tiene mejor sabor. Al estar encendido agregamos un poco más de carbón a la parrilla y vertimos los carbones prendidos. Tenemos llama viva y montamos el canca con la picaña para que comience a dar vueltas. Al principio me gusta darle unos 10 minutos con el canca a lo alto para que cree una costrica, pero luego de esto lo vamos a acercar al fuego y lo pondremos más directo. Pasado este tiempo, ya comenzamos a ver cambios que aunque no son muy obvios, al menos podemos ver que se formó esa costrica que le dije antes. Dejemos que gire más tiempo y mientras tanto yo me voy a tomar una cerveza. Luego de disfrutar de 2 espumosas, comenzamos a ver cómo la grasa de la picaña comienza a dorar y coger un colorcito bello. Me voy por un trago más y la dejamos girar. Pasó aproximadamente 30 minutos y qué colorcito se le está viendo a la grasa. Y aunque la parte del músculo se ve seca, tranquilo chicos, que pronto la grasa comenzará a bañar la carne. Me voy por otro trago. Nada más lejos de quemarse. A este punto ya estamos en la última fase y está cogiendo el color que busco. Y ves cómo lagrimea y la grasa está bañando la carne. Y se le está formando un chicharroncito que huele increíble. Aprovechamos esta brasa para colocar un pimentón rojo a rostizar y les digo que este animal ya está listo. Me quedé sin papel aluminio, así que utilizaré papel encerado para poner la picaña y dejarla reposar por unos 10 minutos para mantener todos los jugos adentro. Aprovechando que aún queda carbón, colocamos una ollita donde le ponemos queso mozzarella, buena cantidad, un poco de queso brie para que le agregue cremosidad y sabor y queso azul o gorgonzola para ese sabor fuerte. Adherimos un poco de crema y mezclamos hasta que funda. A la mesa nos trajimos el pimentón y lo vamos a cortar para hacerlo tiras o julianas. Esto con mucho cuidado que está bien caliente. Llega uno de los protas de esto. Un baguette bien crocante, el cual vamos a abrir por la mitad y lo aplanamos para que se quede abierto. Le untamos mantequilla y lo tiramos a la parrilla para que se caliente y se tueste por dentro. Luego de 10 minutos de reposo sacamos la picaña para filetearla y de forma muy fina. Y mira nada más, qué jugosidad, la cocción está donde la quería.
pues no quería una carne muy ensangrentada que pues mojara todo el sándwich. Comenta cómo te gustaría a ti la carne y si así de jugosa como la ves te encanta. Nos traemos el pan y, bueno, solo se doró el centro, pero vamos a hacerle así. En la tapa base le vamos a untar mostaza de Dijon. Si no tienes de Dijon, pues ponle mostaza regular. Esto es al gusto, que quede bien distribuida porque ella es de sabor fuerte. Y después de quitarle la grasa, comenzamos a ponerle los filetes de picaña al baguette, que huele riquísimo. No te miento, ya así como está, es muy bueno. Seguimos y le vamos a agregar este queso fundido que se ve como semen de ángeles. Y por encima el pimentón, que no se nos olvide. Una línea de rúgula de lado a lado, que también puede ser lechuga o espinaca, eso queda al gusto. Una línea de aceite de oliva, lo rociamos con sal al gusto. Un poco de crack pimienta y llegó el momento del reto, cerrarlo. Y claro que lo voy a cerrar, si yo trabajé en Subway. Lo cortamos a la mitad. Te muestro cómo quedó. Y me le pego un mordiscón. Y sí, está muy bueno, pero dejo que mi cara te diga. Un mordisco más y... uff. Gracias por pasar por Mundo al Grill. Si no le estás, suscríbete y dale like. Activa la campanita y así más personas van a ver este canal y nuestra comunidad, que también es la tuya, seguirá creciendo cada vez más. Nos vemos en el siguiente video.